El desarrollo del sistema nervioso es un proceso muy complejo que se inicia en las primeras semanas de la vida embrionaria, como una expresión más del programa genético que dirige la formación del organismo. Marcando el territorio del sistema nervioso, neurulación del embrión. Este proceso general comienza con la fecundación, con la formación del cigoto, que da paso al desarrollo embrionario, en la que se forman las capas embrionarias de las que se desarrollaron todos los órganos corporales, incluido el sistema nervioso, denominado gastrulación, dando origen a tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. El comienzo es la inducción neural del ectodermo. La inducción neural consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido del que se origina el sistema nervioso, es decir, como neuroectodermo. En el mesodermo se forma la notocord, una prolongación precursora de la columna vertebral que define el eje cefálico caudal del embrión. Desde ese momento inicia la notocord, establece con el ectodermo una intensa interacción que es fundamental para el proceso de la inducción neural. La parte del mesodermo que contiene la notocorda envía unas señales inductoras al ectodermo y desencadena una diferenciación como neuroectodermo. El proceso de inducción neural como intervención de señales inductoras proceden de la notocorda del mesodermo. El mesodermo provoca la inducción neural de una parte del ectodermo mediante señales inductoras. La placa neural forma un tubo y una cresta neural. El segundo paso de la neurulación consiste en transformar la placa neural en el tubo neural y la cresta neural. Comienza cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural flanqueado por dos pliegues. En poco tiempo estos pliegues se fusionan en la zona medial y van cerrando el tubo neural. Por el día 23 de gestación solo quedan abiertos los extremos llamados neuroporos rostral y caudal. Al final de la semana 4 el tubo termina de cerrarse y desaparecen las aberturas. El cierre de los neuroporos es muy importante, ya que si no se realiza correctamente se producen una variedad de malformaciones que aparecerán según el neuroporo que no se haya cerrado correctamente. Al cerrarse el tubo, la parte externa de cada pliegue se separa de este y del ectodermo adyacente. Luego estas dos zonas se fusionan y forman la cresta neural que se encuentra entre el tubo y el ectodermo, primero en una posición dorsal y después lateral al tubo neural. Formación de las divisiones del sistema nervioso. El desarrollo de las estructuras se origina de la placa neural, que son el tubo neural y la cresta neural. En el curso del desarrollo del tubo neural se van a originar todas las neuronas y las células gliales, que formarán el sistema nervioso central, mientras que de la cresta neural se originarán, además de otras, las células del sistema nervioso periférico. Los límites. Las vesículas anteriores están divididas en segmentos llamados neurómeros, que desaparecerán en el desarrollo posterior. En esta vesícula se delimitan una serie de segmentos abultados denominados rombómeros, que están marcados por el patrón regulador de entradas y salidas de los nervios craneales. Esta segmentación también es muy evidente en la zona caudal del tubo neural, en la que comienzan a formarse los ganglios espinales que marcan los segmentos característicos de su organización madura. Cuando acaba la regionalización, la placa neural queda determinada para formar tejido del encéfalo anterior y para determinar el tejido del encéfalo posterior y de la médula espinal. Deben actuar posteriormente otros factores. Establece el patrón dorso-ventral en el tubo neural, regionalización funcional. Durante el desarrollo del tubo neural se establece en este un patrón dorso-ventral. Este patrón diferencia a las células sensoriales de las motoras y determina que las células motoras ocupen una posición ventral en el tubo, mientras que las células sensoriales deben ocupar una posición dorsal. Este patrón se establece también por mecanismos de inducción. Las señales inductoras ventralizantes provienen de la notocorda y las señales dorsalizantes provienen del ectodermo dorsal a la cresta neural. Las 5 vesículas segmentadas originan las divisiones y estructuras del sistema nervioso central. En las siguientes semanas del desarrollo, las células de la pared de estas vesículas y de la zona caudal del tubo neural experimentarán un acelerado proceso de división y la pared se irá engrosando. El engrosamiento de la pared de las distintas vesículas provocará la formación de las divisiones del encéfalo y sus distintas estructuras. Desarrollo de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso periférico se origina de la cresta neural a partir de la cuarta semana en interacción con el mesodermo segmentado en somitas. Sus células forman los ganglios espinales del tubo neural. Posteriormente, estos ganglios periféricos se unen a la médula espinal al formarse las raíces de los nervios espinales. Los ganglios craneales y los del sistema nervioso autónomo siguen procesos similares de formación. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos gradualmente a partir del cuarto mes de la vida fetal. Explica que la separación anatómica del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están en una constante interacción funcional.